Gracias, Niquito. Hoy un saludo a todos, aquellos que puedan estar ahí a través de sus celulares, de su computador. Realmente, junto con todo lo que somos el liderazgo de Iglesia CFR, estamos contentos de que puedan ser perseverantes, puedan disfrutar esto, lo que es Iglesia Sana, ya que es como la joyita de CFR. Ya cuando nosotros lo recibimos por primera vez, fue una reestructuración en nuestra manera de pensar, de hacer iglesia, de ver el reino de Dios de una manera diferente, y es por eso que todos los años, desde que existimos, desde hace ya 6 años, que se replica esta modalidad de poder hacer estas temáticas que de cierta manera van refrescando, nos van reafirmando principios que tenemos, y por qué no también decir desaprender cosas, como lo hemos dicho en más de una ocasión, que de repente necesitan ser codificadas, ¿ya? Me encanta que puedan estar todos presentes, aquellos que están por primera vez con nosotros, aquellos que quizás están en un lugar de trabajo, en sus casitas, o se encuentran solos o acompañados. Nos alegramos de que puedan darse el tiempo de escucharnos, ¿ya? Eh, Hace un ratito estuve hablando con Juan Pablo, les manda muchos cariños, muchas bendiciones, él se encuentra bien, está pronto ya a regresar, hoy día es como el día más de cierre de este retiro, mañana tiene una actividad durante la mañana, y después ya ahí cada pastor que ha sido parte de este colectivo que se llama, regresará a sus iglesias, y Pablito será el único que tendrá que esperar hasta el lunes, así que ahí sus oraciones que vayan direccionadas con que ante la circunstancia que va a estar de quedar solo, entre comillas, porque confiamos de que si Dios lo ha llevado hasta allá y lo ha cuidado, lo seguirá cuidando y lo traerá bien de regreso ahí partiendo el día lunes, ¿ya? Así que muchas gracias por sus oraciones, y les replico el buen sentir y el buen deseo que Él tiene para con cada uno de ustedes, ¿ya? Bueno, hoy día estamos en nuestra quinta sesión de Iglesia Sana. Si tú has podido estar desde el principio, nos alegramos mucho. Si es la primera, la segunda, la tercera, el número que sea, sí o sí va a sumar a nuestras vidas, ¿ya? Trataremos de hacerlo de una manera que sea fácil de aprender, con preguntas, si ustedes quieren ahí al final hacer un comentario, plantear una inquietud, no tengan temor de hacerlo. Estamos en una modalidad de pantalla, quizás si se quiere servir algo calentito, mientras escucha, todo bien, ¿ya? Tengamos nuestra atención y podamos aprovechar al máximo, ¿ya? La sesión de hoy día se llama El reino y la iglesia, ¿ya? El reino y la iglesia. Esa es la sesión que hoy día vamos a hablar, y puntualmente vamos a hablar acerca de lo que es el reino de Dios y la funcionalidad que nosotros debemos tener como iglesia, que de alguna u otra manera el reino de Dios es el mensaje y la iglesia es el vehículo, ya el instrumento por el cual nosotros nos damos a conocer. Quiero que me puedan ayudar, ¿ya? Aquellos que tienen Biblia, ya sea en papel o ahí en su dispositivo, si lo puede usar, sería genial, ¿ya? Todos los estudiosos de la Biblia coinciden que el mensaje central de Jesús siempre radicó en anunciar el reino de Dios, ¿ya? Su mensaje emblemático fue decir, el reino de los cielos ha llegado, la buena noticia, la buena esperanza ha llegado hacia nosotros. Así que quiero que busquemos en el libro o en el Evangelio, si ustedes me ayudan, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Ya vamos a ver dos citas bíblicas en donde vemos a Jesús dando literalmente, verbalmente, a través de sus labios, proclamando esto de que Él había venido a esta tierra para anunciar el reino de Dios, que también se le llama el reino de los cielos, ¿ya? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, el verso 14 y 15, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera cita, y la otra se encuentra en Lucas, capítulo 4, del verso 18 al 19, ¿ya? Yo voy a empezar a leer Marcos, ¿ya? Y después le quiero pedir a alguno, si lo tiene disponible ahí en Lucas, que me pudiera reafirmar lo que vamos a leer, ¿ya? Marcos 1, verso 14 y 15 dice lo siguiente. Más tarde, después del arresto de Juan,
Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciada, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ya esta es la versión NTV. Aquí vemos a Jesús comenzando a proclamar, a anunciar del reino de Dios, pero después de un evento bastante significativo, y podríamos quizás, si nos ponemos en el escenario de los discípulos de aquel tiempo, un poco terrorífico, ¿ya? ¿Por qué? Porque se había anunciado la muerte de Juan el Bautista, que fue un profeta bastante, por decir así, reconocido en ese tiempo, donde él siempre habló de que él estaba preparando el camino del Señor. Quizás podríamos decir que ante una noticia de la muerte o del silencio de algún líder espiritual emblemático, como lo era Juan el Bautista, quizás podría haber reprimido o haber atemorizado o haber silenciado lo que Dios tenía preparado para el ser humano, para la humanidad, y, y de alguna otra manera haberse detenido lo que era el propósito del Señor. Pero sin duda debemos aceptar en nuestra mente que a veces las circunstancias difíciles, tristes o inesperadas no deberían detener la labor de la iglesia o no deberían callar nuestra boca con un mensaje de esperanza, sino que más aún debería tomar impulso para seguir haciendo lo que es la proclamación del Evangelio, como lo hizo Jesús. ¿Ya? Quiero que entendamos este contexto. Había muerto Juan el Bautista, había sido decapitado, había sido anteriormente encarcelado y la muerte llegó a su vida. El silencio de su boca de lo que él proclamaba ya era una realidad. Y ese episodio podría haber detenido cosas, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que es ahí donde el ministerio o la labor de Juan se detiene, aparentemente, pero es una continuidad, porque era un eslabón para que ahora Jesús, como profeta, como líder, como ese esperado de lo que hablaban los libros antiguos, comenzaba a anunciar la buena noticia. Y es un poco paradójico, quizás ustedes coincidan conmigo, que ante el dolor, ante la muerte de alguien tan significativo, podamos seguir anunciando un mensaje de esperanza o un mensaje como una buena noticia. Pero Jesús lo hizo. Entonces creo que también nosotros podemos seguir anunciando un buen mensaje a pesar del dolor o de lo que pueda significar un evento en nuestra vida que pareciera que callara un poquito nuestra boca o silenciara el mensaje que estamos hablando. ¿Ya? Veamos lo que dice Lucas. ¿Ya? ¿Hay alguien de ustedes que me pueda ayudar, por favor? Ahí en Lucas, capítulo 4, versos 18 o 19. Si alguien es tan gentil a ayudarme a esto, me encantaría. ¿Ya? Si alguien puede levantar la manito o activa su micrófono y le damos la pausa. ¿Ya? A ver. Chelita, ¿te ayudo? Catita, te lo agradezco. Ya. Versículo 18 y 19 Exacto. del 4. Ya. De Lucas. Ok. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Muchas gracias, 19. Catita. Mira, a través de este mensaje o de lo que el mismo Jesús anuncia cuando él abrió el libro de Isaías y leyó esta parte delante ahí de todos los hombres importantes de la ley, él comienza a decir que el Espíritu del Señor está sobre él, Dios lo ha ungido y lo ha ungido con un buen mensaje, con una buena noticia. Y eso es lo que realmente deberíamos reconocer o resignificar, que el mensaje que Cristo habló acerca de liberar a los cautivos, de sanar a los enfermos, de sacar de una condición de dolor, de angustia, a una condición de esperanza, de justicia, de amor, es una buena noticia. Y pareciera que a veces sin querer o religiosamente
usamos el mensaje del Evangelio como una noticia amedrantadora, como un mensaje que te ministra o te entrega un idioma más de miedo, de terror, de inseguridad, que entregar un mensaje de libertad y de esperanza. Jesucristo se caracterizó de poder en cada escenario o en cada relación que él tenía en su vida diaria, no de juzgar, no de condenar, no de decir que el fuego de Dios iba a caer, iba a destruir a todo lo que se ponían a su mensaje, sino que invitaba a la gente al arrepentimiento, invitaba a la gente a tomar conciencia de que necesitaban estar en paz con Dios. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de lo que es pecado y de lo que no es, sino que el mensaje esencial era invitar a la gente que cambiara de su condición a una condición de paz, pero el mensaje en sí no era un mensaje, vuelvo a decir, amedrentador, no era un mensaje que asustaba a la gente, que hacía que la gente se creyera o aceptara el mensaje de Jesucristo por pánico a morir o por no irse al infierno, sino que ese mensaje fue de libertad, fue de justicia y fue de vida. Y pareciera que a veces en nuestro vocablo, cuando hablamos del Evangelio, lo primero que hacemos es procurar hacer que la gente cambie por la fuerza, por nuestra autoridad aparente, en vez de hablarle de que hay una esperanza para aquel que quizás hoy vive en adicción, hay esperanza para aquel que quizás vive endeudado, hay una esperanza para aquel que quizás se siente solo, hay consuelo quizás para aquellos que están en una aflicción emocional, en alguna ruptura, en algún divorcio, en alguna pérdida. Hay un mensaje de esperanza, ¿ya? Y no un mensaje de conformismo frente a las diferentes realidades trágicas que cada uno de nosotros podamos vivir. Y eso lo vemos en la persona de Jesús. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos considerar qué mensaje daba Jesús, cuál era el tema de su manera de comunicarse con los otros, no era un mensaje que te dijese que tenías que vestirte de alguna determinada forma, no era un mensaje que te decía que tenías que realizar ciertos ritos para lograr algo, no fue un mensaje que te dijo que tienes que hacer tantas reuniones o tantos encuentros en la semana, no era un mensaje que se fijaba en las apariencias o en lo externo que tanto tú y yo podríamos hacer, sino que era un mensaje que buscaba y siempre buscó y ha buscado que el ser humano pueda conectar con Dios, pueda vivir una experiencia de restauración, pueda vivir una experiencia de perdón, de sanidad, de vida, de sentido de la vida. Ese es el mensaje, ¿ya? Ahora, recordemos que Dios comenzó a tratar con nuestra vida desde aquel día que le abrimos nuestro corazón y creímos de que Él había venido a esta tierra para morir por mí, que Él me perdonaba de mis pecados y que me ha dado una nueva oportunidad. Y Dios sigue tratando con mi vida, por lo menos yo llevo más de 20 años en el Evangelio, y Dios sigue tratando con mi vida. Dios sigue dándome un mensaje de esperanza. Por ende, quizás deberíamos, si alguno de ustedes o alguno se siente identificado con esta actitud, que de repente nos encontramos con alguien que no es parte de nuestra fe y empezamos de alguna manera a debatir y tratamos de que la gente cambie por la fuerza desde el exterior y no damos un mensaje de que Dios nos sigue amando a pesar de que fallamos, de que sigue estando en una intensa búsqueda por nuestra atención y de que su deseo no es condenarnos, sino que es que tengamos vida eterna por medio de Jesús. Entonces creo que es importante evaluarnos. ¿Cómo estamos hablando a la gente? ¿O cómo te estás hablando a ti mismo o a ti misma? ¿Eres muy juicioso contigo? ¿Eres muy intolerante contigo? ¿Te castigas mucho? ¿Eres muy culposo, muy culposa? ¿Realmente Dios será diferente a tu manera de amar, a tu manera de relacionarte con otros? Creo que es un lindo desafío poder ampliar nuestra manera de ver a Dios, no como nosotros vemos a nuestros pares,
sino verlo de una manera más profunda, como lo muestra la Biblia y como Él también se da a conocer a nosotros a través de la Escritura, a través de la naturaleza, a través de todo lo que a nosotros nos rodea, ¿ya? Nadie es más justo que el otro, nadie es más santo que el otro, sino que somos justos porque Dios nos ve por medio de Jesús, ¿ya? Dios nos ve sin mancha, intachables, hermosos, maravillosos y extraordinarios, porque Jesús está delante de nosotros. Y eso es lo que nos ha permitido entender de que el mensaje que nosotros tenemos que hablar no es de no pecado, ¿ya? No ese es el foco, sino que el mensaje que tenemos que dar es un mensaje de esperanza, ¿ya? Esperanza para el afligido, para el enfermo, para aquel que está de luto, para aquel que está perdiendo cosas. Un mensaje de esa manera, ¿ya? Mira, veamos lo que dice, por favor, Romanos, el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, ¿ya? En la temporada de Jesús ya estaban estos hombres y mujeres que de alguna u otra forma buscaban agradar a Dios, pero se habían desenfocado, ya estaban buscando lo externo, lo aparente, y olvidándose de la manera en la cual Jesús estaba llevando este anuncio del rey, ya que es un mensaje que todos nosotros debemos entregar al que está a nuestro entorno, como también recordarnos cómo Dios se ha acercado a nosotros, ¿ya? El libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, ¿hay alguien que me pueda ayudar en eso? ¿Ya? Yo te ayudo, Katy, Chelita. Ningún problema. Un honor, un honor. No se me Ya. puede poner el nombre. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Ya. O sea, aquí nos entrega que el mensaje del Señor o la buena noticia no tiene que ver con lo externo, con lo que podamos hacer o no hacer, sino con un mensaje de esperanza, ¿ya? No podemos decir no comas, o ya pasó ese tiempo cuando no comas este tipo de carne, no hagas esto, no hagas esto otro, ¿ya? ¿En qué sentido, querida familia? En darle la importancia que merece. Hay cosas que no debemos hacer, eso yo creo que estamos todos claros, ¿ya? Hay cosas que se nos permiten, hay cosas que se nos son lícitas y hay otras cosas que no se nos son lícitas. Hay cosas que nos convienen y hay cosas que no nos convienen. Pero el Evangelio no consiste solamente en decir, tú tienes que hacer y no hacer. El Evangelio consiste en vivir, aceptar el mensaje de esperanza de tu redención, de nuestra redención como seres humanos. Cuando entendemos que hemos sido redimidos por Cristo, que hemos sido rescatados de nuestra manera equívoca de vivir para poder recibir la vida de Cristo, todo lo otro se va ordenando en el camino. Algunos se demorarán más, otros menos, algunos superarán vallas o procesos más rápido, otros no tanto, pero nuestro mensaje debe ser siempre de esperanza, ¿ya? Nuestro mensaje debe ser de encauzar, de enfocar a la gente y de enfocarnos también nosotros mismos. Cuando el reino se anuncia, cuando el reino del cual habla Jesús, es un reino que no iba a, a la ideología o al pensamiento, mejor dicho, no ideología, al pensamiento de la época. Porque recordemos que algunos de los discípulos que estaban con Jesús eran personas que estaban esperando una revolución militar, estaban esperando un reino físico, un reino que pudiera sacar a los romanos, desaparecer de sus vidas, ser verdaderamente libres de esta opresión y poder vivir un reino militar, un reino político que fuera beneficioso para los judíos. Pero el reino del cual hablaba Jesús no tenía que ver con el sistema en el cual estaba instaurado. Y eso creo que también nosotros debemos aceptar, asimilar, que el reino, que es el mensaje, lo que Dios a nosotros nos entrega, va a hacer que nosotros tengamos un impacto en la sociedad y hará que nuestra sociedad sea mejor, ¿ya? Que pueda haber una mayor sanidad, restauración, pero no es un reino que solamente quizás
haciendo una marcha, ¿ya? O colocando panfletos por todas partes. No digo que está mal, pero no es un cambio de gobierno, no es un cambio de presidente, no es un cambio de la ONU, no es un cambio desde el punto de vista terrenal, sino que el reino de Dios tiene que ver con el mensaje, un mensaje que pueda satisfacer lo que hoy en día las personas están buscando. Y hoy en día hay muchas maneras en que el ser humano busca satisfacer, y hoy día la tecnología y la posmodernidad entrega que tú puedas satisfacer tu necesidad de manera lo más rápido posible. Pero cuando nos encontramos con el mensaje del reino, es un mensaje que va a satisfacer tu identidad, tu intimidad desde lo más profundo, y eso va a generar cambios que van a afectar una modalidad en tu manera de vivir, de relacionarte, y ahí se va a producir el efecto, por decir así, colateral. ¿Ya? Entonces el reino tiene que ver con entregar una esperanza a las condiciones precarias espirituales que cada uno de los seres humanos podamos tener, hemos tenido, o que de repente nos reencontramos en esta precariedad. ¿Ya? Ahora, al anunciar el reino de Dios, Jesús confrontó todo el sistema que había en esa época, ¿ya? Los llevó a vivir de una manera distinta. Los llevó por ejemplo, a, a no responder de la misma manera, ¿ya? A respetar a las autoridades, siendo que ellos eran los opresores. El reino de Dios, o el mensaje que Jesucristo hablaba, era de que si tu enemigo te pide que le cargues una mochila o le hagas un favor, una milla, dile, anda, ve y tú corre 2 millas por él, ¿ya? El mensaje que Jesús habla es, puedes decir, bienaventurados los que lloran porque serán saciados, bienaventurados los hambrientos porque también recibirán su sustento. El mensaje que él daba era muy antagónico a lo que se vivía en ese tiempo. Pero a pesar de eso, que era algo quizás que hacía un choque en la manera de pensar, Jesús también los comisionó a poder predicar este evangelio a otros. Entonces los cambios no son solamente para nosotros, o para los creyentes, o para los que recibimos el mensaje, sino que también es poder propagar el mismo mensaje que un día nos hizo salvo, que un día nos hizo conocer quiénes éramos, quiénes somos en Cristo, pero para poder seguir anunciando este reino, o sea, seguir entregando el mensaje que el reino de Dios a nosotros nos está hablando. Entonces, tenemos que tomar ese testimonio como lo hacen los atletas y poder seguir compartiendo el mismo mensaje que comenzó ahí en el Pentecostés, cuando se levantó la primera iglesia primitiva, que no tenía que ver con un templo, sino con personas, y que ese mensaje se tiene que ir replicando día a día a través de las generaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Hablábamos de un principio que la temática hoy día era el reino y la iglesia. Al principio decía que el reino lo podríamos asociar con el mensaje y la iglesia como el instrumento o el vehículo de poder comunicar ese mensaje. ¿Ya? La expansión de la iglesia no tiene que ver con agrandar el espacio físico. La expansión de la iglesia no significa comprar un terreno lo más grande posible y tener una mega iglesia, sino que expandir el reino significa que en tu esencia, como Dios te ha transformado y en el lugar donde tú estés, puedas comunicar este mismo mensaje. Eso es la expansión de la iglesia. Eso tiene que ver con lo que nosotros podamos realizar hoy, cada uno de los que estamos acá, cada uno, poder decir, yo soy alguien que expande la iglesia o expande el reino de Dios al poder comunicar el mensaje que yo también he recibido. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos replantearnos? Que por algún tiempo, en nuestra manera de pensar o en lo que hemos visto socialmente, la iglesia se ha relacionado con un templo, con un lugar, con algo físico, cuando realmente la iglesia ha sido identificada en la Biblia como la novia, como la familia, como
el cuerpo de Cristo, como la sal, como la luz del mundo, nunca se ha identificado con una estructura física o rígida, sino que la iglesia tiene esta función de poder verse en la vida de los seres humanos, ¿ya? En tu vida, en mi vida. Se refuerza siempre que la iglesia somos nosotros. Y como nosotros deberíamos entender que hacer iglesia no es tener un encuentro a la semana, no es conectarse solamente por Zoom, no es participar en grupos pequeños. La iglesia no es solamente, por decir así, yo voy a trabajar en algún departamento, en algún equipo. La iglesia tiene que ver con poder ser el instrumento, el medio, el vehículo que comunica el mensaje del reino de Dios. ¿Me doy a entender? La iglesia no es yo juntarme solamente con alguien, adorar al Señor, cantar, orar, sino que la iglesia es la manera y la razón de ser de que el mensaje que hemos recibido como reino de Dios se pueda comunicar a otros. Y cuando nos reunimos, que es muy bueno, que hace muy bien cuando nos juntamos, cuando nos abrazamos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando podemos llorar con el otro, cuando podemos contar nuestras experiencias, lo que ha estado ocurriendo en nuestra vida, eso hace muy bien. Pero la iglesia, el mensaje que tiene que entregar es a otros en los diferentes ámbitos en donde nosotros nos desenvolvemos, ¿ya? Ya sea en la casa, con tu vecina, con tus hijos, en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias, donde quiera que tú y yo estemos, somos la iglesia del Señor, por lo tanto somos el vehículo con el cual podemos entregar un mensaje de esperanza. Y ese mensaje es aquel que debemos prevalecer. Tenemos que llevar a la gente y entre nosotros mismos a no tener como objetivo, ya yo voy a ir a la iglesia y me conformo con congregarme, con orar, con cantar, con predicar, con levantar las manos y después me voy a la casa. Sino que la iglesia tiene que ver con comunicar y propagar el mensaje que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿ya? Si queremos que nuestra familia o nuestra sociedad o nuestro entorno sea más sano, sea un lugar seguro, nosotros como iglesia, tú como iglesia, yo como iglesia, debemos comunicar un mensaje. Debemos comunicar ese mensaje de que Dios tiene esperanza y tiene poder para actuar en nuestras vidas y aún en las condiciones más precarias. ¿Ya? El reino de Dios no es para esperar de que nosotros solamente digamos, yo me quiero ir al cielo, ¿ya? Ahí en la oración del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces, es donde tenemos que nosotros mostrar el reino. Es en el cielo cuando estemos con Él, cuando estemos en su presencia, adorando en santidad, siendo transformados. ¿Es arriba donde vamos a comunicar el reino de Dios o es acá en la tierra? ¿Dónde tenemos que plasmar el mensaje del reino de Dios? No es a los ángeles, no es a las creaciones celestiales, sino que es aquí en el lugar donde tú y yo estamos presentes. El otro día escuchaba la expresión de un teólogo que decía que el reino de Dios es la sociedad en restauración. Y resulta que ¿cómo podremos restaurar a las personas o cómo la sociedad podrá ser restaurada si la iglesia, que eres tú, que soy yo, no comunica el mensaje de que hay esperanza para aquel que está afligido, que hay libertad para aquel que se encuentra prisionero de diferentes ámbitos y que hay sanidad para aquel que está enfermo? ¿Me doy a entender? El Evangelio, el reino de Dios, no es para que lo veamos solamente nosotros los que somos creyentes cuando nos juntamos y hacemos algo espectacular en adoración al Señor. El reino de Dios tiene que ver con que expandamos, comunicamos y podemos transmitir a otros un mensaje. Ahora la pregunta es, o una pregunta como interna, ¿qué mensaje estamos entregando a los otros? ¿Cuál es la manera que tú comunicas el reino que tienes en tu corazón?
¿Es realmente en tu mente, en tu interior, el reino de Dios desarrollándose? ¿O es tu reino? ¿O es mi reino? No es que yo resuelva así los problemas. No es que mi manera de pensar es esta. ¿Está bien? No hay problema en tu manera de pensar. Pero recuerda que si hemos creído y aceptado el Evangelio, nuestro pensamiento no podría ser el mismo, sino que tiene que vivir una transformación. Entonces, ¿qué mensaje estamos comunicando? Un mensaje en donde quizás decimos, no, es que si tú no te conviertes al cristianismo, te vas a ir al infierno. Si bien es cierto, Jesús habló del cielo, habló del infierno, cuando él predicaba o cuando él anunciaba el reino de Dios, no mandaba a la gente de aquí para allá, sino que la invitaba al arrepentimiento, ¿ya? Somos de aquella gente que solamente ve el error en aquel que se está acercando al cristianismo. Somos de aquellos que quizás nos cuesta perdonar y también, o podríamos decir, somos de aquellos que nos cuesta ver que nosotros estamos en proceso y esperamos que los otros sean iguales a nosotros cuando realmente Dios está procesando nuestra vida, nuestro carácter, nuestras debilidades y todos esos temas personales que estamos viviendo. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿En qué estamos pensando? ¿Quiero tener un puesto en la iglesia? ¿Quiero tener un lugar en la iglesia? ¿Quiero tener un micrófono para poder hablar? ¿Quiero ser líder de un grupo pequeño? ¿Quiero ser visible? ¿Ese es tu reino? ¿Ese es el reino del cual estamos llamados a ser parte? ¿Un reino donde buscamos solamente protagonistas? ¿O un reino donde servimos? Fíjense, cuando Jesús anunciaba el reino, no solamente fue en teoría, sino que él sanaba, ¿sí o no? Dialogaba con la gente, lo alimentaba a esas multitudes. Si pensamos que nosotros como iglesia solamente tenemos que ocupar un cargo visible sobre otros, eh, estamos un poco desenfocados. Porque en Jesucristo nosotros vemos el ejemplo de que Él anunciaba, pero también servía al otro. Entonces, si tú hoy eres una persona que ha recibido el Evangelio, tienes la gracia del Señor de entender de que hay un reino espiritual, pero solamente te quedas con que yo quiero orar, cantar, leer la Biblia, predicar, pero no hago nada por mi prójimo o no soy capaz de ir a visitar a alguien en la calle o no soy capaz de ser generoso con alguien que, no sé, de repente tanta gente extranjera que está pidiendo dinero eh, o te topas con alguien que tú sabes que no es para un buen propósito, pero creo que Dios nos está llamando a ser generosos, no a cambiar a la gente, sino a invertir en la vida del otro, ¿ya? Entonces creo que es bueno que podamos analizarnos y decir, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? ¿Es realmente el mensaje del reino de Dios? ¿Es realmente ese mensaje que le da esperanza a aquel que hoy día no la está pasando bien? ¿O es un mensaje que te dice, bueno, arréglatelas como puedas y aquí uno tiene que salvárselas solito? ¿Ya? Si bien es cierto, la salvación es personal, pero tú y yo tenemos, Dios nos ha dado el poder para testificar a otros de lo que podamos realizar o no. Entonces, comunicar el evangelio, el mensaje, el reino de los cielos, es una tarea tuya y es una tarea mía, ¿ya? Y es una tarea que debemos animarnos a aprovechar. No todos somos iguales. Hay gente que tiene una capacidad de influenciar muy extraordinaria, pero como lo he dicho en más de una ocasión, todos tenemos una influencia sobre alguien, todos, aunque sea una o dos personas, todos influenciamos sobre alguien. Entonces, ¿cómo estás influenciando? ¿Qué mensaje estás hablando? El de que, mira, él me miró feo, ella me miró feo. No es que si no soy capaz de poder decir, es que yo quiero predicar y no me dan la oportunidad, es que yo quiero esto y no. Ese no es eso el reino. ¿Ya?
Los discípulos en un momento se preguntaban, ¿quién estará a tu derecha, quién estará a tu izquierda? Y el mismo Jesús les dijo, oye, eso no es tema de mío, solamente Dios sabe. Entonces, nuestro mensaje, el mensaje que tenemos que aprender, reestructurar o refrescar, es de que si no nos ocupamos en servir al otro, en ayudar a aquel que está afligido, aquel que está enlutado, aquel que está en pobreza, aquel que está confundido, aquel que está perturbado, si no servimos a los otros, no estamos comunicando realmente el reino de los cielos, porque Jesús eso comunicó. No fue solamente teoría, sino que hizo cosas, ¿ya? Si yo me limito solamente en esta hora a poder usar las plataformas de las redes sociales para decir y decir cosas, y en la práctica no hago nada, ahora, lo que tú hagas y yo hago, eso tampoco es como, oh, mira, yo estoy haciendo tal y tal cosa, no es eso, sino que lo que tú hagas por otros, siéntete honrado y privilegiado de poder cumplir la labor del Señor. Pero la invitación es a poder convertirnos verdaderamente en un instrumento del mensaje que hemos recibido. Y ahora analicemos qué mensaje yo he recibido. ¿Lo he recibido de la escritura? ¿Lo he recibido de un liderazgo sano? ¿O lo he recibido desde lo religioso? ¿Desde el miedo? ¿Desde el que es que yo no puedo? No, analicemos bien. Revisemos bien qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que hemos aprendido de Jesús. Fíjate, yo de repente, cuando dialogo con personas o ahí se da la instancia para poder llegar a un poquito más allá, la forma en que hablan las personas, como dice la escritura, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y de repente no hay que ser como, hoy no, yo soy una teóloga o un filósofo. No, es solamente darse cuenta qué percepción tienen de Dios. Es que me equivoqué, fallé, Dios no me va a perdonar. Es que no, es que yo soy muy imperfecto, es que siempre le fallo. Estamos ok, todos le fallamos. Pero si nos enfocamos en las fallas y no nos enfocamos en que todo es por gracia, vamos a estar replicando un mensaje que es selectivo, cuando en realidad el mensaje del reino de Dios es amplio, es para todos, ¿cierto? Ahora, mira, eh, para concluir, ¿ya? Para concluir esta sesión, eh, nosotros no podemos olvidar de que hay una guerra, ¿ya? Nuestra salvación, ¿en qué radica? En que Jesús fue el único que no pecó y pudo cumplir la ley de Dios. Así como el pecado entró por Adán, así como a través de los genes de Adán nosotros tenemos la tendencia a pecar, también por un mismo hombre, por un mismo ser, pudo venir el rescate de nuestra alma, de nuestro espíritu, la libertad de lo que éramos prisioneros espiritualmente, y eso se debió a la manera en que Jesús vivió. Pero también la resurrección de Cristo es lo que nos permite vivir en la victoria de que Cristo sí venció y yo y tú hoy podemos pararnos delante de Dios porque Él nos ve por medio de Jesús. Si bien es cierto, muchos recordamos, como la otra vez platicaba con un jovencito, todos sabemos que Jesucristo murió por nosotros, murió en una cruz, fue crucificado, ¿ya? Y a veces solamente nos quedamos en eso, en que fue crucificado, olvidándonos, o más que olvidándonos, no conectando también de que Jesucristo resucitó al tercer día. Y es esa resurrección la que nos dice que el pecado fue derrotado, que Satanás fue derrotado, que las tinieblas fueron avergonzadas, porque Jesús resucitó y fue sentado hoy a la diestra del Padre. Pero esa victoria que no va a cambiar, de que es algo transversal, universal, es eterno, Cristo venció a Satanás, pero hay batallas que aún quedan, ¿ya? Pequeñas batallas que tanto tú como yo lidiamos. Pero en esa batalla que tú estás dando, no debemos olvidarnos de que hay una victoria mayor, que es que Cristo ya venció a Satanás. Y si en tu mente
en tus proyectos o en tu conducta de vida, en algún momento has visto que pareciera que Satanás va ganando, las tinieblas son más fuertes que yo, vuelve a centrar tu mirada en la resurrección de Jesucristo y de que tú sí puedes, por medio de Jesús, superar y vencer todo tipo de tentación y de debilidad que podamos estar experimentando. No vivas y no te quedes solamente con que el pecado, la maldad, el abuso, el poder de las tinieblas es más fuerte que yo. No, no nos quedemos con eso. Puede que haya temporada en que se sienta esa opresión, pero recordemos, Cristo es más grande. Su resurrección, su victoria, Satanás y los demonios lo saben. Por lo tanto, recordemos siempre a nuestra mente, a nuestro corazón, de que somos hijos por medio de Jesús, gracias a su muerte y a su resurrección, a lo que Él ganó. Él arrebató las llaves de la muerte espiritual y hoy día todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón o queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente a decir, sí, creo en Jesús, lo acepto como mi Señor y mi Salvador, que perdona mis pecados, que me hace una nueva criatura, todo lo que pueda estar bombardeando ahí en tu mente, en tu pasado, en las vergüenzas, en las culpas, en todo lo que uno ha vivido y que quizás muchas veces vuelve a vivir, recordemos de que el mensaje de Jesús, del reino de Dios, es de que hay una buena noticia. Y esa buena noticia es de que no hay dolor, no hay enfermedad, no hay obra de las tinieblas que pueda prevalecer contra ti. No hay pensamiento negativo que sea mayor que la gracia de Dios. Por eso también es un desafío, gente linda, gente hermosa, de que llenes tus pensamientos con lo que Dios dice de ti, con lo que Dios piensa de ti. No que eres el más bacán, sino que eres una persona por la cual la sangre de Cristo nos ha bañado, nos ha vestido, somos justos, somos importantes, somos valiosos. Entonces tú eres amado, tú eres amada, Dios quiere lo mejor para ti, hay un potencial en tu vida, tú no eres lo peor del mundo, no estás olvidado, olvidada por Dios, porque el mensaje del Evangelio te dice que hay esperanza, que hay una buena noticia, no una noticia de angustia, de que quizás Dios, o a lo mejor, no, Dios ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que su Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Ya? Así que replanteémonos en lo que entendemos como reino, replanteémonos en lo que tú y yo somos como iglesia, codifiquemos cosas si hay que cambiar, miremos a Dios no desde la perspectiva de tu experiencia que otros te han hecho o que otros líderes o gente del mundo creyente ha lastimado tu vida, sino enfoquémonos de que hay un mensaje de esperanza, ¿ya? Y ese mensaje de esperanza, gente linda, no significa solamente que tus problemas, mis problemas se van a acabar, sino que hay esperanza, ¿ya? Todo va a pasar. Nada negativo va a durar para siempre, porque en algún momento, nuestra vida siempre va a ir en proceso y va a tener un tiempo de descanso, después vendrán otras cosas, porque Dios siempre trata con nosotros y nos va a llevar a niveles mayores, ¿ya? Así que podría llevarte a considerar algunas preguntas reflexivas, retóricas, ¿ya? Estamos casi concluyendo. Es poder decir, ¿es lo mismo iglesia que reino? De acuerdo a lo que compartí. ¿De qué manera la iglesia puede hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué factores han detenido la influencia y el alcance de la iglesia en este mundo? ¿Cómo podemos hacer que tú y yo, que somos la iglesia del Señor, seamos verdaderamente relevantes? ¿Ya?
impactemos a nuestro entorno, creamos en las maravillas que Dios puede hacer con nosotros. Son preguntas que podríamos decir, ¿cómo tú y yo podemos hacer extender el reino? ¿Qué puedo hacer yo para que otros puedan conocer este mensaje de esperanza que yo tengo? Y si hasta este momento he tenido un mensaje un poco juicioso y sin gracia, eh, codifiquemos para que podamos realmente hacer el reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y fíjense, hay una expresión que se llama las neuronas espejo, ¿ya? Que se puede asimilar cuando uno de repente ve bostezar a alguien, ¿cierto? Uno tiene, como que también le viene el tema del bostezo, ¿ya? Pongámonos en el ejemplo, si tú hoy decides cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de hablar del mensaje del Evangelio, tener un lenguaje de vida, tener un lenguaje de esperanza, tener un lenguaje de libertad, va a generar, al escuchar al otro, que tenga ese mismo efecto. Entonces tratemos de que repliquemos, seamos como un espejo que en ti vean de que tú estás hablando esperanza, de que tú estás hablando de libertad, que tú estás hablando de que Dios es real, para que el otro también pueda replicar eso que está viendo en ti. ¿Ya? Tu círculo más cercano, tu intimidad laboral, ¿ya? Tus amigos, tu colegio. Hagamos ese efecto espejo. Hagamos que las neuronas espejos se puedan aplicar quizás también en nuestro lenguaje verbal y no verbal que muchas veces manejamos. ¿Ya? Antes de dar al espacio de las preguntas, yo sé que a muchos les sonaba la alarma de la 8:25, así que vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Para poder orar en este sentido por la propagación del Evangelio, en lo que es llevar el Evangelio a otros lugares y que aquellas personas que están siendo llamadas a predicar y así también nosotros incluirnos en este llamado, lo podamos aplicar y después vamos a dar un espacio a lo que son las preguntas, comentarios, opiniones, ¿ya? Porque creo que es muy, muy sano eso, mostrar o poder decir qué es lo que aprendí, con qué te quedas para poder ahí estar replicando. Así que me sigue en un momento de oración, gente linda. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, por esta experiencia que sin duda bendice nuestras vidas, porque creemos que tú eres bueno. Queremos unirnos, Señor, a este clamor de poder orar, Dios, para que la propagación de tu reino, de un reino que comunica esperanza, que comunica justicia, que comunica vida, pueda ir descendiendo cada día más a esos lugares donde hoy hay oscuridad, donde hoy hay perturbación, donde hoy hay dolor, donde hay desesperanza. Úsanos a nosotros, tu iglesia actual, tu iglesia contemporánea, para poder seguir predicando, para seguir conectando, para valorar a la gente, para mirarla con dignidad, así como tú lo has hecho con nosotros y como esperas que podamos reflejar el mismo principio que hemos visto en la persona de Jesús. Señor, bendice a las iglesias que cada día están sosteniendo a misioneros, que están apoyando levantamientos de iglesias nuevas, que están, no solamente el apoyo tiene que ver con levantar una estructura, sino con el sostener y animar a aquellas personas que están yendo más allá de donde nosotros podamos ir. Tu bendición sea con esas vidas en medio de nosotros y gracias, Señor, por este tiempo y todo lo encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gente linda, son 8:45. ¿Les parece? Y me encantaría que poder escucharles un poquito. Y les dejo este desafío. ¿Con qué se quedan de esta pequeña sesión? ¿Ya? ¿Qué es lo que ancló ahí en tu cabeza? ¿Ya? Si alguien me lo puede comentar, créeme que será un aporte y provoca ese efecto espejo, ¿ya? Que se suelten ahí Sí. todos nosotros, vamos, si se puede, todos tenemos la Chiquita, posibilidad. Angelito, vamos, ¿con qué te gracias. quedas? Gracias por la oportunidad. Súper. Bueno, agradecerte también a ti por la exposición, súper clarita y muy, muy bien. Mira, la invitación que me hizo Jesús a mí hace 42 años atrás es de pertenecer a su reino. Cuando yo tomé la decisión,
en primera instancia, obvio, era muy joven, no tenía las herramientas ni tampoco tenía los recursos y tampoco no entendía mucho. Pero con el transcurso del tiempo fui valorando esa invitación y yo mismo busqué cómo yo poder nutrirme para poder también compartir eso que a mí me había llegado. Y en este tiempo, en este último tiempo, ha sido un poco más notorio. He buscado formas en cómo yo poder desarrollar esas habilidades, esos talentos, esos dones que el Señor a mí me regaló. Y creo que hay una búsqueda de manera personal con respecto a cómo yo puedo influenciar en este escenario. Si bien es cierto, yo también tenía eso de que solamente dentro de una estructura, dentro de un lugar físico, uno podía desarrollar la iglesia. Y muchas veces dije también eso mismo. Pucha, a mí no me dan la oportunidad, ¿qué pasa? Que no me toman en cuenta, etcétera, etcétera. Pero también me di cuenta que al salir de la puerta del lugar físico, hay un mundo, hay una oportunidad que tenemos todos. Y creo que, como decías tú, el Señor a todos nosotros nos dio algo lindo. Todos tenemos la posibilidad de influenciar a otras personas y cada uno en su contexto. Yo en el mío, los que están acá presentes también, y eso no significa que o sea, podemos ser disminuidos porque el que está a mi al lado, o al que yo conozco, o al vecino, o al hermano de la iglesia, a lo mejor tiene otros atributos, otras habilidades, o incluso a lo mejor sabe más de la palabra que yo. Pero sin embargo, dentro de lo que yo sé, o lo que yo he aprendido, o de lo que el Señor me entregó, puedo influenciar. Puede ser a uno, dos, a tres, pero sin Exacto. embargo puedo ser determinante en la vida de otro. Entonces, te agradezco la invitación y el refresco porque de verdad que uno a veces cree que otro puede hacerlo, no yo. Mm. Y creo que sí, yo también puedo y me gustaría influenciar. Así que gracias, Chelita, por lo que nos expusiste y yo me quedo con eso, que puedo seguir siendo influyente a pesar de tener poca edad. Sí. Vamos, Angelito. Así que eso, Chelita, gracias. Gracias, gracias, Angelo. Me gusta eso. ¿Ya? ¿Hay algún otro? Porfi, anímense, ¿ya? ¿Con qué te quedas tú? ¿Ya? ¿Con Celita, qué se ancló? ¿Rodrigo? Rodrigo por acá. Vamos, campeón. ¿Con qué te quedas? Bendiciones a todos. Chilita, me quedo más que nada con, con esa, con esas ganas de poder entregar el Evangelio quizás de una manera no tan estructurada como usted decía. De Mm, repente no tan teológica ni nada, sino que más genuina, con las mm. relaciones, con poder influenciar, no con algo tan esquematizado ni tan preparado, pero que no deje de ser verdad, sino que con algo más genuino, o sea, prepararnos no para exponerle a los demás una cátedra teológica, sino que una relación interpersonal genuina. Y yo creo que eso va a impactar más que nada. Con eso me quedo. Amén. Genial, súper. Ahora, amigo, hágalo, hagámoslo, ¿ya? Todos aquellos que me van a decir, la idea es ponerle fecha, ponerle término, invite un cafecito, no sé, haga algo, pero intencionemos cosas, ¿ya? Otro, por favor, aún nos quedan unos minutitos. ¿Con qué te Anita, quedas? Divita. había alguien antes. ¿A Cristian, quién? por favor, dele nomás. Por No, dele favor. nomás. No, dele nomás, Diva. Usted. Ya, casi full, Tú casi o full. yo, casi por. Ya, ok, o tú o yo, ya. La libre Em, fue tú. ya, ok. Sí, la verdad es que de repente, bueno, escuchar esto, lo que tú nos compartes, de repente a veces dejamos lo esencial y no caminamos y creemos que lo estamos haciendo bien porque al inicio era un furor, un amor del Señor, uno entra en el servicio, después y todo eso, pero de repente, por así decirlo, como que nos enfriamos un poco y queremos estar haciendo lo mismo y necesitamos cierto avivamiento en nuestra vida. Y estas cosas, porque a veces no es que necesitamos un mega evento, pero estas cosas sí vienen a avivar nuestra fe para activarla, para que realmente hagamos lo que tenemos que hacer. Si bien es cierto, el Evangelio es, el Señor dice que se resume en amar a Dios y a las personas como uno mismo, ¿cierto?
Y esa fe que nosotros tenemos se tiene que ver activa y no pasiva, por así decirlo. Entonces, el Evangelio es para valientes, es para estar activo, es para estar atento, es para estar preparado, porque el mismo Señor dice que tenemos que estar preparados, preocupados de nuestra fe, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Entonces, eh, me gusta escucharlo porque me gusta reflexionar en cómo estoy, cómo lo estoy haciendo y de repente conversar con alguien, decir, mira, sabes que siento esto, sabes que estoy pasando esto porque los procesos, las etapas de la vida son para crecer y madurar en Silencio la que fe. estoy, a lo mejor me van a hacer hablar. Entonces, entonces es bueno reflexionar uno y saber cómo estoy hoy día. Y siempre es necesario también, po, para no quedarnos dormidos en algo que a lo mejor ya no es lo mismo que antes, po. Ya cambia todo, va cambiando eh, las emociones y maduras, obviamente, pero la fe se tiene que ver activa y es para valientes, es para atreverse a hacerlo, a hablarle a alguien, eh, quitar un poquito de la vergüenza. Así que ahí que el Señor nos ayude siempre a poder alcanzar a las personas, porque como dice el Señor, el espíritu se entristece y a veces cuando no lo hacemos sentimos eso como que, ¿por qué no lo hice? Y el mismo espíritu diciendo, pero ¿por qué no te atreviste? Pero es de valiente y nosotros somos valientes, pues el Señor nos hizo con eso. Eso. Gracias, Divita, súper. Me gusta. Creo que, mira, antes de darle paso a Cristian, es muy importante decir con qué me quedo yo, ¿ya? Porque todos recibimos de manera diferente, pero con qué me quedo, qué es lo que anclo o quiero anclar en mi interior para aplicarlo. Porque, mira, escuchar, 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 todos escuchamos, ¿cierto? Pero lo importante es qué hago con lo que escucho. No soy la máster, pero creo que hay un mensaje esencial que tenemos que siempre replantearnos. Así que, querido Cristian, cuéntanos, ¿con qué tú te quedas? ¿Ya? No, me quedo con la frase que decía Chelita de acerca de que no necesitamos el templo, sino que para poder compartir de Cristo, sino que en el lugar donde estamos y estamos, yo lo reflejo mucho en mi trabajo, atiendo mucha gente y de repente me quedo conversando con ciertas personas y conozco su vida. Entonces yo creo que todos tenemos situaciones así donde podemos compartir y ahí poder hablar de Cristo, que lo que tenemos que hacer y aprovechar la oportunidad, tener ese sentido de poder discernir cuándo o no hablar. Yo creo que es esencial porque a veces las personas también están cerradas y no quieren escuchar, tener ese discernimiento de poder atinarles al momento preciso para hablar. Gracias, Eso. Cristian. Oye, yo creo que todos nosotros, donde Dios nos ha puesto, somos una antorcha. Somos una Exacto. antorcha. Vamos a encender, y fíjate qué trascendental y qué rico que en medio de todos nosotros tenemos lugares distintos. Nos Sí. movemos en este, inclusive hasta uno que de repente puede decir, quizá una dueña de casa que diga, no, es que yo estoy siempre en mi casa, que no salgo y atiendo a los niños, que es una labor totalmente noble, pero aún así hay lugares, hay maneras en las cuales tú puedes comunicarse y que eh, creo que es muy, muy relevante. Así que gracias, Cristiancito, ahí. Gracias. Nico, escuché, leí algo por ahí. ¿Por qué no la replica, por favor? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con esa frase que tiraste en un minuto, que era, ¿cuál es mi reino? Creo que es una pregunta Oye, bastante va al hueso en realidad, porque creo que todos debemos examinar cuáles son nuestras reales motivaciones. Y mm, yo también me hizo reflexionar mucho en los sistemas. De hecho, la semana pasada aquí parece que conversamos de eso en el mensaje, de que nosotros podemos contribuir a una iglesia sana, ¿ya? Porque creo que una vez lo dije, pero a veces los sistemas, las iglesias que a veces em, muestran como cierta jerarquía de las personas, invita a que la gente escale dentro del sistema, pero tú delante decías al principio que ninguno de nosotros, por mucho que nos esforcemos, nadie es más, sino que todos somos por la gracia de Dios. Entonces, eso es todo. Y cuando lo tenemos presente, aquí no existe una competencia, existe un complemento.
Entonces, por eso siempre, o sea, yo creo que esa pregunta es relevante. ¿Cuál es mi reino? Porque ¿a dónde apunto? ¿Cuál es mi motivación? Entonces, es para reflexionar sin duda. Así que eso, Chelita, me caló profundo. Gracias, Ujú. gracias, Nikita. Hay otro, Isabel, vi que Isa e Isabel, pues, yo creo que Isabel. Isa, parece que delante vi una manito. ¿Te gustaría que nos pudieras compartir con qué te quedas tú en esta sesión? Chelita, bendiciones. Bueno, era Manuel el que iba a decir Manuel, algo. ya, pues, lo Era Manuel. escuchamos. Ya, Manu. ¿Ya, Manuel? Bueno, yo lo que quería decir es que me llegó la palabra que dio Chelita y me sentí identificado con todo lo que dijo. Ya. Hoy día me han pasado cosas que tengo un enredo en mi cabeza, tantas cosas que me pasaron, que también hice un poquito de evangelio, pero no quiero jactarme de eso, sino que hice lo que un cristiano hace. Genial. Eso yo sé que no soy una persona muy, como dijo usted, que no tiene que ser una persona tan atea para poder decir las cosas, pero hay formas y formas para decir cómo llegar a esa persona. Y hoy día, claro, llegué sin querer, pero con mi forma, no con la palabra cristiana, pero con mi forma. Y Mm, estamos en eso, estamos haciendo iglesia. Y amén. Me gusta, me eso, gusta. Me eso gusta. es cortito y conciso. No, es que Gracias. me gustó, Manuel, lo que dijiste. Estamos haciendo iglesia. O sea, Sí, ya con eso, wow, uno sí, entiende de que estamos son, propagando el evangelio. Así que, Manuel, por eh, favor, no te menosprecies, porque nadie, ninguno de nosotros, gente linda, deberíamos despreciarnos. Tenemos un tesoro hermoso en nuestras manos que es comunicar, perdón, sí, de que hay esperanza en Jesús, que uno no va a cambiar sí, así, ¿ya? No vamos a ser los mejores, sino que somos gente que siempre, siempre está en proceso de restauración. Así que creamos eso, seamos competentes en el reino por Cristo y creo que eso es lo relevante. Gracias, sí. Manuel, gracias por Muchas atreverte. gracias, Chelita, gracias. Vamos, vamos, que se puede, ¿ya? Y la última oportunidad, ¿ya? Hay alguien que me gustaría escuchar a alguien que quizás no ha hablado. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas tú? ¿Ya? De lo que hemos hablado. ¿Qué te hizo eco? ¿Qué te hizo ruido? ¿Ya? Hay cosas que de repente nos quedan ahí. A ver. No veo aquí. Tutú. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie se anima? A ver, aquí. ¿Me Ok. escucha, Chelita? Ya, tía. Tía, sí la escuchamos. Oye, Chelita, yo tantos años en el Evangelio, ¿Mm? tantos, y yo no soy predicadora, pero como toda la vida me gustó cantar, ¿Mm? eh, yo siento que cantando yo predicaba, porque la gente de afuera ¿Ah? escucha las alabanzas, y lloran y se llenan del Espíritu Santo, y eso yo lo viví. Lo viví porque una vez estaba sentada en el medidor, venían unos evangélicos cantando y a mí me entró una pena, me entró una angustia, todo, y ese era el Espíritu Santo, de lo que decía la letra de las alabanzas, que eran antiguas en ese tiempo cuando yo las escuchaba. Pero sabe que yo me quedo también con eso que uno no tiene que tener tanta preparación, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, las palabras vienen solas. Dios entrega palabras. Y yo esta última vez que estuve en el hospital, había un chico de 16 años que tenía lo mismo que tenía yo, una enfermedad renal,
a punto de dializarse, con 16 años. Entonces yo lo veía como desesperado porque lo único que quería era irse. Pensaban cosas de ir a comer qué sé yo, a San Fernando, a un McDonald's. Él pensaba en eso nomás. Pero todos esos exámenes le salían mal. Y yo tenía como algo en el corazón y decía, yo tengo que hablarle, pero ¿cómo? Le hablo porque era un chico rebelde, po. Y un día en la noche él me fue a hablar a mí, me preguntó cómo estaba, y yo le dije que estaba mejor, y le hice que se sentara a los pies de mi cama, y le hablé del Señor. Le dije yo, ¿tú crees en Dios? Sí, me dijo, creo, porque voy de vez en cuando a misa nomás, tía, me dijo. Y yo le empecé a hablar porque en su desesperación como que se quería como arrancar. Y me vino a mí como algo así como que quería como suicidarse, algo así, porque está muy desesperado. Y yo le empecé a hablar, le digo, del Espíritu Santo de Dios. Y yo le dije, mira hijo, le dije, lo más importante aquí en este momento, que te estoy hablando del Señor, del poderoso, nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su sangre por nosotros en la cruz de madera. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú darías un familiar que fuera crucificado en la cruz? ¿A tu mamá, a tu papá, a un hermano? No, tía, pero ese fue el sacrificio que hizo por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí le empecé a hablar y sabe que dentro de todo lo que Dios me entregó en palabra a mí, porque era un niño y había que tener ahí un poco de tino para hablarle, Claro. el niño me entendió, se emocionó Amén, y pues, lloró. maravilloso. Yo lo abracé y le dije, mira, esta noche habla con Dios, porque es el único que te puede ayudar en estos momentos, porque a ti te dan puros diagnósticos malos. Pero tú créele a Dios, que te digan que tienes cáncer, créele a Dios, porque Dios tiene la última palabra. Y lo abracé y le dije que yo iba a orar para que ese examen, por la cual le dan el resultado al otro día, y de eso dependía que le dieran el alta, le dije que yo iba a orar por él. Y yo oré por él. Pero no tan solo por él, oré por 2 personas más que habían al lado mío que estaban malitas y se fueron y yo quedé ahí y él también se fue y yo quedé ahí. Pero yo daba gracias al Señor porque él recibió. Eso es lo más importante, que él recibió. A veces no estamos tan preparados como que no hemos tomado clases de teología ni nada de eso, pero el Espíritu Santo de Dios, el que nos inda a nosotros y la palabra nos entrega a Dios. Y de eso tenemos que tener fe y no tenemos que tener miedo, porque yo temía hablarle, pero yo le decía, ¿cómo le hablo? De repente le iba a hablar y me quedaba callada. Pero Dios, o sea, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Ahí el momento que el niño se acercó a mí, ese era el momento que yo tenía que hablar. Y creo que últimamente me acostumbré mucho a entregar palabras en los hospitales porque ya son como mi residencia, po. Son como mi residencia. Así que de eso y aprovecho de dar gracias a todos los que han orado por mí y todos los que, bueno, han podido dar sangre también, que ha sido importante para mí también, las transfusiones de sangre. Así que eso, Chelita, eso es lo Gracias, mismo. tía. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí, aquí yo creo que tenemos que entender esto. Tú eres la iglesia, tú eres el vehículo, yo soy un instrumento, Dios quiere usarme a mí, ¿ya? Pero entreguemos el mensaje correcto, entreguemos el mensaje del reino correcto, ¿ya? Y eso está en la escritura y eso nos va a permitir saber quiénes somos. Mira, para concluir, quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 1, del verso 4 al 6. Dice la versión NTV lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Ya? A él le dio gusto, él se agradó de amarnos. Entonces, si él se agradó de amarnos, miremos a los otros con el mismo valor. ¿Ya? Estamos en proceso, a veces avanzamos más rápido, a veces no, pero si te puedes preparar en el Señor, de buscar más de Él, de leer de su palabra, si puedes estudiar, hazlo, ¿ya? Si puedes adquirir literatura, hazlo, perfecciónate, ¿ya? Dios siempre es fiel, y yo coincido mucho, o sea, Dios nos usa a nosotros nuestra experiencia, siempre hay un testimonio que contar, pero enriquécete, ¿ya? Siempre es bueno, siempre es bueno. Así que muchas gracias por la cooperación, por la participación, siempre es un agrado verles por Zoom y vamos por julio, ¿ya? Va a ser un poco más frío, vamos a estar más distantes, pero hay que intencionar las relaciones, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención